Gracias por estar aquí. Soy Alberto Cedillo, abogado corporativo, esposo, emprendedor, empresario, un mexicano que cree que un mejor país depende de ti y de mí. Con el progreso individual creceremos en lo colectivo. El objeto de este podcast es encontrar y transmitir la esencia, lo mejor de nuestro invitado, eso que lo hizo caminar este sendero de emprendedores y empresarios. Bienvenidos amigos, bienvenidas amigas a su podcast favorito, a su podcast de lujo, a su podcast con sentido de emprendedores y empresarios. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema. Es un tema que más que tema es un brinco, es un salto al sendero del emprendimiento. Ese brinco de convertirse de empleado a ser emprendedor, a jugarle al emprendedor. Me acuerdo mucho de ese meme donde está Juan Gabriel en La Palma, está Juan Gabriel así en La Palma, y aquí viendo cómo mis amigos cobran, está en La Palma, viendo cómo mis amigos cobran el aguinaldo y yo no por jugar al emprendedor. Pues bueno, vamos a hablar de ese tema, lo vamos a platicar desde dos perspectivas. Desde, primeramente, la perspectiva, desde mi opinión, pues básica del valor de que hay que tener el valor para poder dejar ese puerto seguro, de un empleo, de un salario seguro, semana, cada quincena está ahí, pues timbra la tarjeta, pues de dejar eso para entrarle al tema del emprendimiento, para el tema pues del empresariado, ¿no? Finalmente también lo vamos a abordar desde la perspectiva de la conveniencia fiscal contable, es decir, los impuestos finalmente, cómo, dónde y por qué. Para esto, el día de hoy nos acompaña nuestra amiga, nuestra colaboradora, nuestra cómplice de ideas y proyectos, Karina Flores Neri. Ella es, les comparto amigos rápidamente, ella es licenciada en Contaduría y agente de seguros. Actualmente se desempeña como contadora independiente, asesorando en temas financieros, contables y fiscales a empresas de diferentes giros y asesorando a personas en temas de educación financiera. Es amante de las finanzas, el emprendimiento y el desarrollo humano. ¿Qué tiene que ver la finanza, emprendimiento y desarrollo humano? Ahorita vamos a ver. Mujer valiente y comprometida, convencida de que el dinero y el manejo de las finanzas, así como pues, todas las áreas de la vida del ser humano, son un reflejo de nuestra programación y que el dinero es un medio para expandir lo que cada ser humano es. Algo así como, ¿quieres conocer realmente a alguien? Dale un poquito de poder, ¿no? La labor de cada individuo es acomodar lo que se tenga que acomodar para expandirse hacia lo positivo, es lo que dice Cari. Cari, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo llegas? ¿Cómo estás? Hola Alberto, muy bien, muy contenta de estar aquí contigo compartiendo esto que hablas, ¿no? De este salto del emprendimiento y sobre todo poder llegar a alguien que a lo mejor está con esa idea, ¿no? Y con ese, ay, estaré bien, y escucharlo a lo mejor de alguien más puede darle esa orientación. Entonces, pues muy contenta de estar aquí y gracias por la invitación. Durante muchos años fuiste empleada. Es que quiero buscar cuál es la palabra. ¿Cómo le llamamos? Pues es empleado, ¿no? Durante muchos años yo también fui empleado. Fui godín. Y tú fuiste durante un buen rato empleada también y diste ese salto para el ser profesionista independiente, desarrollar completamente tus habilidades, tus capacidades, tus aptitudes, pero desde tu trinchera. ¿Cómo fue este cambio, Cari? Primero, ¿cuánto tiempo estuviste trabajando para la iniciativa privada? ¿Y qué fue lo que te iba brillando, lo que te fue empujando para decir, quemo mis barcos, quemo mi tarjeta de débito que va a dejar de sonar cada quincena? En diciembre es cuando más pega, ¿no? Cuando en diciembre y en las utilidades. Y te viniste al lado del emprendimiento. Platícanos un poquito cómo fue esto. Mira, pues yo en la iniciativa privada estuve como 4 o 5 años formalmente, ¿no? Formalmente ya con tu contrato y todo lo formal. Checando tarjeta y todo. Pero antes pues ya había tenido la oportunidad de estar en otros pues empleos, no de forma formal, pero pues finalmente siempre ha sido como por esta línea, ¿no? De la contabilidad, las finanzas, los impuestos y por ahí fue mi desarrollo. Entonces fueron
4 o 5 años más o menos. Y el momento de dar el brinco, pues yo creo que es el conjunto de muchas cosas, ¿no? De muchos factores. Uno de ellos pues siempre fue como la espinita, ¿no? De pues tener como algo propio, trabajar por ahí de, pues sí, de algo que fuera mío e irlo haciendo crecer. Entonces esa era como la primera idea, la primera emoción, el sentimiento de querer hacer algo. Y bueno, se conjuntan varios otros factores, ¿no? Que es la parte de el qué tanto estás tan a gusto en el puesto en donde ya estás, ¿no? Y qué tanto eso puede influir para seguir intentando escalar ahí o definitivamente migrar hacia el emprendimiento. Entonces, fue más que nada eso, ¿no? Quizá, y ya viéndolo como hacia atrás, pues me doy cuenta que fue un momento en el que decía que ya no me sentía como tan a gusto ahí y que era mejor toda esa energía que yo estaba invirtiendo ahí, pues mejor darla en algo que yo ya quería crear propio. Entonces fue como ese momento de decir, ya no me siento tan a gusto aquí, quiero invertir la energía que estoy poniendo aquí en algo que yo pueda moldear más, porque en una empresa pues finalmente está todo perfectamente alineado hacia cierta cultura organizacional. Quizá la cultura era la que a mí ya no me estaba llenando y fue esa parte en la que yo decidí dejar eso e iniciar lo que yo quería independientemente. Es que seguramente quienes dejamos en algún momento dado un puerto, vamos a llamarle así, un puerto seguro, un empleo con un salario, cada quien tendrá una historia y cada quien lo hace por razones diferentes, pero de manera general lo que alcanzo a ver, lo que alcanzo a entender con algunos amigos, con algunos clientes incluso que están teniendo el caso es, uno, que encontraron su zona de confort y muchas veces no necesariamente la zona de confort es cómoda, es decir, aún estando dentro de la incomodidad, resulta ser la zona de confort. No necesariamente la zona de confort es cómoda, pareciera contradictorio, pero he visto muchos casos así, que están mal en todos los sentidos, pero están cómodos, y aún así eso sigue siendo, o eso vendría a ser la zona de confort. Eso es por un lado. El otro lado es lo que tú mencionas, tener la idea de, o el ímpetu, el impulso de decir, es que creo que esto que yo hago, que estoy haciendo acá, si lo enfoco para algo mío, puedo desarrollarlo pues de una manera propia finalmente. ¿Dónde encontraste ese valor, Cari, para decir, señores, señoritas, muchas gracias, nos vamos? Y eso fue a lo mejor un viernes, y ya el lunes que pusiste tu escritorio, tu tarjeta de presentación, tu lámpara. Y ya esperaba que llegara, ¿no? Y ya empezaron a llegar montones, ¿no? Mi contabilidad, contador, ¿cómo fue ese? Pues yo creo que fue esa parte, esa incomodidad interna con la que yo ya no quería seguir viviendo. Sin embargo, yo creo que igual toda esta incomodidad no es que fuera el trabajo en sí, ¿no? O sea, la verdad es que también creo que aquí se conjunta mucho el tema personal y por eso el tema del desarrollo personal en mi presentación, ¿no? Como que de ahí viene, bueno, antes, ¿no? Pero como que ahí lo puntualizo mucho, porque cuando yo empiezo a trabajar también de forma personal muchos temas que yo traía internamente, es cuando también me doy el valor de, entonces sí, arriesgarme a otra cosa. Entonces quizá no es tanto la idea del emprendimiento y de lo tuyo propio y todo esto que venimos comentando, ¿no? Viene más bien de esa parte humana, de esa parte de temas personales, de todas las cargas quizá que traemos y que a veces no sabemos por dónde acomodarlas. Entonces, cuando yo empiezo a descubrir que algo no estaba
tan bien funcionando en mi vida y empiezo a trabajar eso, pues fue como igual, ¿no? Como una conjunción de elementos y decir, bueno, acomodo esto. Y cuando vas acomodando cosas internas y tuyas, te das cuenta que eso es un reflejo de lo que viene para ti en los demás aspectos, ¿no? Laboral, profesional, familiar. Entonces yo creo que es esa parte de lo interno que traes, poder trabajarlo y entonces ya poder exponenciarlo hacia otras áreas. O sea, tuviste que trabajar la parte humana, tu desarrollo humano, pues, Cari en sí, internamente para decir, espérame, la línea Godín por aquí no es. Agarro mi loncherita, agarro mi topper y pues igual con el tema del emprendimiento. ¿Cómo fue ese trabajo interno? ¿Cómo ese fue lo que nos quieras compartir? ¿Cómo fue? Se escucha bien fácil, muy sencillo decir trabajo interno, mi desarrollo humano, mi desarrollo personal. Es muy bonito, se escucha muy bien, pero no debe ser sencillo, porque es rascarle a lo más importante que tenemos, a uno mismo, lo que está dentro. ¿Cómo fue, Cari? Sí, yo creo que aquí el punto, como ese punto donde empezar a trabajar esta parte, algo en ti te lo dice, o sea, es algo que tú sabes que no está funcionando y que debemos de tener el valor de buscar la herramienta que quieras, ¿no? Porque aquí hay muchas herramientas, o sea, infinidad de herramientas, ir con el psicólogo, ir a... Te pregunto esto, Cari, porque mi brinco, mi salto, mi impulso fue paulatino, pero lo pude ver en una noche. Justamente también en el Inter, cuando estaba trabajando pues la parte personal, todo esto, que normalmente es cuando nos encontramos el valor. Y mi esposa me dice, bueno, ¿qué traes? 3, 4 de la mañana, ¿no? Porque cuando estás casado y no duerme uno, el otro tampoco duerme. Y pues le platiqué, le digo, ya no puedo. Ya no puedes, ¿qué? Ya no puedo continuar. Tenía un muy buen sueldo, tenía muy buenos barcos. Platicamos ese día durante la madrugada y me dijo, dale. Dice, vemos cómo hacemos, dale. Dice, veo que, pues, dale. Y el otro día fui, hablé, entregué mi topercito y entregué mi loncherita, di las gracias, ahí arreglamos lo que teníamos que arreglar en el trabajo donde estaba. Y listo, y me fui, no fue un salto absoluto, pero sí ya completo al tema de independiente. Encontré el valor en mí y también encontré el valor, el respaldo más bien, en mi esposa. Entonces, esto ahondo en este tema porque necesitas encontrar ese valor para brincarle, para dejarlo seguro. Si realmente lo tuyo es el emprendimiento, si realmente lo tuyo es pues el tema empresarial, pues necesitas encontrar ese valor y no es sencillo. Vas a llorar un montón, vas a chillar y un montón. Va a haber días en los que pues a lo mejor nada más tienes para las copias y para... Claro que sí. ¿O tú cómo ves, Cari? ¿Tú cómo te ha ido en esa línea? En ese inter de ya dando el brinco, estando ya como profesionista independiente, como emprendedor, como empresaria. Sí, pues es muy emocionante, ¿no? Es muy emocionante esta aventura, esta montaña rusa, ¿no? Porque hay momentos en los que estás muy contento con el resultado, todo parece brillar e ir en ascenso, ¿no? Pero hay otros momentos que pues no son tan sencillos, ¿no? No son tan fáciles. Y aquí el tema pues del dinero, ¿no? Que es la parte que decimos, ¿no? Sí es el hecho de, uno,
pues ya dijimos, ¿no? El aventarte, pero la otra también es que requieres también estar en esa búsqueda de esa información que a ti te va a servir para llevar tu emprendimiento a un buen lugar, porque sí vemos, como lo decías, ¿no? Muchos memes del aguinaldo y en diciembre no tenemos nada. Pero fíjate que yo estoy ahí un poquito, sí, de acuerdo, entre comillas, pero en realidad, si tú sabes, y ahí me voy metiendo un poquito a mi área, ¿no? Dale, Que es dale. el tema del dinero y del manejo de las finanzas. Si tú realmente tienes una información y te vas adentrando a ese mundo del dinero y de las finanzas, tu emprendimiento no tiene por qué dejarte a ti sin un recurso. O sea, sí va a ser complicado en algún momento el poder llegar a ese equilibrio de decir, pues bueno, están dando mi emprendimiento, pero yo como líder de este emprendimiento o dueño de este emprendimiento, sé que así venda 100 pesos, de esos 100 pesos yo tengo una utilidad o una ganancia. Entonces, es la labor del emprendedor meterse, o sea, independientemente del área en la que estás haciendo tu emprendimiento y que requiere ser un experto en lo que tú vas a ofrecerle a tu cliente, también es tu labor estar metido en el tema del dinero y de las finanzas, porque eres tú el que va a manejar esos recursos. Y entonces tu emprendimiento no tiene por qué dejarte pobre o no tiene por qué dejarte sin dinero. Tu emprendimiento tiene que darle al emprendedor un salario, a lo mejor al principio, pues solo para cubrir tus gastos, pero tu emprendimiento debe de estar en ese ascenso, ¿no? En ese ascenso de decir, bueno, ahorita a lo mejor estoy un poquito limitado, pero el hecho de que estés limitado no es que estés pobre, ¿no? De ese recurso que te está dando tu emprendimiento. Entonces aquí la clave es que debes aprender a manejar tus recursos como emprendedor. Y entonces también un poquito aquí combino lo que es, si tú como persona individual deja el emprendimiento de momento a un lado, no te han faltado las herramientas para saber controlar tus finanzas, va a ser también complicado que eso lo lleves a tu emprendimiento. Entonces, finalmente las finanzas personales van a ser un reflejo, o al revés, ¿no? Más bien las finanzas de tu emprendimiento van a ser un reflejo de tus finanzas como persona individual. Y entonces es ahí una clave para que tú sepas manejar tus recursos personales, que tú sepas administrarte, que tú sepas manejar bien el dinero para que en tu emprendimiento también lo puedas replicar. Y es un poquito de mi experiencia, ¿no? Toda esa parte de lo personal en cuanto a mis finanzas, de alguna manera he tratado de replicarlo en el emprendimiento y me ha funcionado. No te voy a decir que todo el tiempo he tenido utilidades y que pues mi emprendimiento, pues no, la verdad es que es paso a paso. Y también el tema de las malas decisiones. Finalmente las malas decisiones a mí me han pues puesto grandes retos en el tema del dinero, ¿no? O sea, por ahí de alguna ocasión buscando un financiamiento, pues fui a, bueno, de estas empresas que, bueno, el punto es que finalmente yo buscaba un financiamiento y al final quedé endeudada porque no me dieron el financiamiento, pero pues finalmente fue un fraude en el que yo acepté, firmé ciertos documentos y al final se hizo un cargo a mi tarjeta y ya no pude hacer nada. Entonces no tuve ni el financiamiento, pero sí la deuda en la tarjeta en donde yo requería pagar pues esa parte, ¿no? Entonces son malas decisiones, pero finalmente eso pues es experiencia, ¿no? Y bueno, pues aquí el punto es saberte manejar en todos los aspectos de tu vida, ¿no? Ahorita estamos hablando del dinero, pero también toda esa fortaleza emocional que un emprendedor requiere para pues no darse por vencido. Es que
en retrospectiva, alguna vez escuché que alguien dijo eso. Todo el mundo es bien inteligente. Ay, lo hubieras hecho así, Cari. Ay, hubieras... Sí, pero en ese momento, finalmente, sea como sea, sortear y solventar las cosas como nuestro entendimiento nos da, como Dios nos da a entender, pues es parte precisamente de la experiencia. Tocando un poquito el tema que dices, Cari, el tema de llevar tus finanzas personales a tus finanzas empresariales, a tus finanzas del emprendimiento. He escuchado por ahí que dicen, primero págate a ti mismo. ¿Qué onda? ¿Qué es eso? ¿Qué es pagarme a mí mismo? O sea, ¿es cierto? ¿Tú cómo lo ves? ¿Cierto? ¿Falso? Y si es cierto, ¿por qué pagarme primeramente a mí mismo? ¿Cómo está ahí? Sí, es una buena herramienta. ¿Por qué? Porque el pagarte a ti mismo implica que tú estás generando, tu emprendimiento está generando un recurso para pagarle al principal ejecutor de las actividades que está llevando el emprendimiento. Es decir, tu emprendimiento debe de darte por lo menos tu sueldo. Porque tú con tu sueldo, entonces, ya aquí ya entramos como al tema de análisis, de ver qué tanto está generando tu negocio, qué tanto de porcentaje yo puedo repartir hacia los demás recursos, hacia las demás actividades más bien. Y entonces, sí, o sea, es una... yo comparto como tal esa técnica en el que tú te estás pagando un sueldo. ¿Por qué? Porque entonces tú vas a estar más ligero, porque tú vas a saber que a lo mejor te pagas, a lo mejor no te vas a pagar semanalmente o quincenalmente, a lo mejor lo acumulas en un mes, ¿no? Entonces tú sabes que vas a tener un pago el último día o el primer día del mes y tú personalmente vas a estar más ligero porque sabes que estás contando con un recurso y ya no estás presionado porque tu emprendimiento no te está, a lo mejor no está dando ni para el funcionamiento del mismo emprendimiento, ni para ti tus gastos, ¿no? Entonces te quita peso, porque a lo mejor no es que vayas a ganar los 50,000 pesos como gerente, ¿no? De tu emprendimiento. No, aquí hay que analizar cuál es la capacidad que tiene tu emprendimiento para pagarte cierta cantidad. Entonces, como a ti te va a quitar un peso, pues entonces toda tu energía va a estar enfocada en tu emprendimiento y en las acciones que estás llevando. Y no enfocarte en el, híjole, necesito dinero, y esa energía, ese tiempo incluso para la obtención propiamente del recurso, ¿no? Finalmente. Ok, muy bien. ¿Qué opinas de, Cari, cómo ves el tema de tu profesión? Tú pudiste verla desde dos puntos, desde dos trincheras, desde la perspectiva de trabajar en la iniciativa privada y desde la perspectiva de trabajar independientemente, desde el emprendimiento, desde el empresario. ¿Cuáles son las diferencias? Y hoy, en retrospectiva, ¿con cuál te quedas? No, pues yo me quedo con el emprendimiento. O sea, sí, en definitiva la verdad es que no pudiera decirte en este momento, no, yo nunca regresaría o la iniciativa privada, la verdad es que no. La verdad es que viendo en retrospectiva, yo creo que el tiempo que estuve en la iniciativa privada, viéndolo ya en retrospectiva y viendo también todas las habilidades que se requieren en el emprendimiento, quizá hubiera hecho muchas cosas diferentes, hubiera aprovechado mucho más las oportunidades que la empresa te da. O sea, porque a lo mejor al menos en mi caso, yo me encasillé, por decirlo así, mucho en el área en la que yo estaba, ¿no? Y dejé de ver las demás áreas, me hubieran ayudado a hacer también diferente mi emprendimiento. Entonces, todas esas oportunidades que yo no vi en su momento y que no aproveché, eso es lo que haría diferente. O sea, diferente el realmente hacer relaciones o saber relacionarme con personas claves, ¿no? Porque ¿qué pasa cuando estamos, o bueno, también lo menciono en mi caso,
pues te relacionas con el nivel, tu nivel, ¿no? En tu clan, contadores, ese son los abogados, ese es jurídico. Sí. Esos son ventas, esa es cobranza. Claro, y entonces te pierdes. ¿Y qué pasa ahorita cuando eres de emprendimiento, cuando eres empresaria y te toca hacer ventas, pero marketing, pero jurídico, porque también te toca desarrollar algunos contratos, y te toca hacer de todo? Ahí es donde dices, híjole. Sí, sí, sí. Y yo pongo mucho énfasis en este tema de las relaciones. Y no solo en el tema, bueno, ya estando como empleada en una empresa, ¿no? Me remonto yo también un poco más en la universidad, ¿no? O sea, yo tenía mucho la idea de ser buena en tu área y ya con eso vas a triunfar en la vida, ¿no? Y la verdad es que no, desde ahí yo hubiera hecho muchas cosas diferentes, de poder explorar mucho más cosas, o sea, a lo mejor sí era buena en la escuela y me iba bien y porque yo pensaba que siendo buena en lo que yo estaba estudiando me iba a dar para toda la vida, ¿no? Y la verdad es que no, la verdad es que necesitamos nosotros trabajar muchas más habilidades. Y entonces hago aquí el tema muy puntual de las relaciones, ¿no? Igual en la universidad con quien me relacionaba, y no es porque sea malo, ¿no? Simplemente era el también saber relacionarme con gente top que está haciendo cosas diferentes, ¿no? Y entonces como yo estaba en un círculo, pues no veía lo que la otra gente estaba haciendo y no me involucraba con gente que estaba haciendo cosas diferentes. Y así en la empresa, ¿no? Era mi círculo y ¿qué pasa, no? También en las empresas que estás ahí con los amigos, con los compañeros, ¿y de qué hablas? Generalmente hablas de lo que está haciendo mal la otra persona, tal área. Y ahora lo veo, ¿no? Y digo, qué oportunidad tan grande tenía de estar proponiendo y estarte haciendo notar en cosas que te hubieran elevado, o sea, te hubieran puesto en una posición distinta. Y entonces quizá ahorita mis relaciones tuviera como otra base de relaciones mucho más elevadas. Y por elevadas digo cosas que están haciendo diferentes y que están empujando hacia otras cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, me quedo con el emprendimiento, pero si los que nos están escuchando están ahorita como en ese tema de, pues a lo mejor emprendo, pero ahorita estoy en la empresa, yo te digo, ¿no? Aprovecha esa oportunidad que tienes en la empresa de poderte relacionar con la gente que está haciendo cosas diferentes y que se está posicionando en empujar ideas hacia otro nivel. Y ya con ese empuje que a ti te va a permitir relacionarte con otro tipo de gente, con otras ideas, pues desde ahí puedes tomar muchas ideas y muchas herramientas que a ti en tu emprendimiento te van a ayudar. Lo que pasa es que finalmente son cosas que no vemos en ese momento. Normalmente cuando somos empleados decimos, ay, qué exagerado, nos están contando las copias, por Dios. Ay, qué exagerados, nos están contando el agua. Ay, qué exagerados, nos están contando, no sé qué otra cosa te pueden contar. Vamos, los recursos como tal. Pero ya cuando estamos de este lado, decimos, sí, efectivamente, hay que usar las hojas recicladas, aparte del tema del ambiente, pues por tema de economía. Hay que cambiar los focos a focos ahorradores. Son las dos perspectivas respecto al tema de precisamente de cuidar los recursos, ¿no? Finalmente, cuando estamos con la empresa, pues son los recursos de la empresa y listo. Hay una pluma, un lápiz, un clip, ¿qué importa? Pero cuando son nuestros recursos, ahí es donde lo vemos. Pagar la factura del teléfono, internet, papel higiénico, jabón, limpiador, todo, las pilas del timbre, la luz, no los asusto, amigos, ustedes denle, vale mucho la pena. Y en este tema de recursos, Cari, amigos, amigas, hay un recurso que cuando cambiamos de trabajador, de empleado, al emprendimiento, al empresariado, hay un recurso que no nos damos cuenta
pero que tendría que ser el primero en proteger. ¿Qué recurso es? Pues tengo que hacer mi comercial, Cari, porque esto así funciona, hay que hacer comercial. Justamente el recurso más importante, tu imagen corporativa, registrar tu marca. Precisamente el mes de enero, Alteza Corporativo Jurídico, tenemos un 35% de descuento en temas de registro de marca. Queda aproximadamente 6,000 pesos registro de marca, incluyendo pago de honorarios y pago de derechos al INPI. Se hace una búsqueda fonética, una búsqueda figurativa, damos un estudio de viabilidad, un estudio de éxito, y en función de eso les recomendamos, amigos, amigas, muévela aquí, súbela acá, fonéticamente o figurativamente, para que podamos registrar tu marca. Esa es la promoción, es nuestro patrocinador de esta entrevista, Facebook, Alteza Corporativo Jurídico. Registramos tu marca y es un recurso que, pues, cuando llego a trabajar en Coca-Cola, pues la marca ya está registrada. Cuando llego a trabajar a Nestlé, cuando llego pues ya está registrado. Pero cuando tienes tu emprendimiento, Karina Flores y Asociados Contabilidad, pues regístrala, porque la marca no es tuya sino hasta que la registras. Entonces, cierro mi comercial. Todo el mes de enero, 35% de descuento en nuestro registro de marca en Alteza Corporativo Jurídico, más o menos queden 6,000 pesos, incluyendo pago de honorarios y pago de derechos al INPI. Registra tu marca, porque tu marca no es tuya hasta que la registras. Dicho lo cual, pues sí, los recursos hay que cuidarlos, y hay que cuidarlos muy, muy bien. Cari, ¿qué has aprendido del emprendimiento los últimos años? Tres cosas que si te dijeran hoy, Cari, tu tío de Yucatán te heredó 30 millones, listo, vámonos a descansar. ¿Qué te llevas del emprendimiento hoy? ¿Qué has aprendido del emprendimiento? Tres cosas que digas, oh mira, pues aprendí esto. ¿Qué te llevas del emprendimiento? Del emprendimiento me llevo... Yo creo que este trabajo en la fortaleza, o sea, fortaleza emocional, fortaleza mental, fortaleza física, porque esa fortaleza es la que te va a llevar a moverte hacia donde tú quieras, ¿no? Entonces es esa fortaleza, ese poder que te da el saber que estás haciendo algo y que te está dando un resultado, ¿no? La segunda sería que, pues, que todos tenemos la capacidad de empujar hacia afuera lo que quieras, ¿no? Y en eso lo que quieras es también nuestra responsabilidad de empujar hacia lo bueno, hacia lo positivo, hacia lo que esto que tú estás haciendo en tu emprendimiento va a impactar al mundo, a la sociedad, a tu familia. Entonces, es ese impacto que tú tienes en donde tú quieras ponerte. Y una tercera sería, pues quizá esta parte, ¿no? Digo, de manera como muy, muy ya propia y personal, pues esta parte del dinero, ¿no? Que el dinero es finalmente un recurso, una herramienta en la que podemos hacer nuestro como pues sí, como un amigo, y por eso en la presentación era esa parte, ¿no? El dinero finalmente nada más es una herramienta y es un reflejo de lo que nosotros somos como seres humanos. Entonces, si nosotros tenemos ese dinero o no lo tenemos, en el momento de tenerlo, finalmente es exponenciarnos a nosotros como lo que somos. Y entonces, si yo soy un buen ser humano que utiliza bien los recursos y los sabe aventar hacia el otro extremo de lo que tú puedes hacer en la sociedad, imagínate qué tanto si nosotros como sociedad, cada elemento de esta sociedad se empuja hacia lo bueno, es ahí entonces en donde está la clave para nosotros hacer una sociedad distinta y diferente.
Entonces, no sé, es apasionante este mundo del dinero, porque no es el dinero en sí, es mucho más, tiene un significado mucho más profundo. Es que desde ahí está el asunto. Me acuerdo que desde chiquito yo entendía o fui creciendo con que el dinero era malo, era sucio. Odio, no me importa. Medio México ama las películas de Pedro Infante. Yo odio las películas de Pedro Infante. No me importa. Ay, que pónganme. Ay, no sé qué. Odio las películas de Pedro Infante, te lo juro. No me importa que medio. Todo el mundo, todo México las quiere, yo no. ¿Por qué? Porque me cae gordo cuando Chachita era pobre. Chachita era bien buena. Y cuando se fue con los fufurufos, que ahora son los fifís, ay, la Chachita ya se hizo mala. No es cierto. Hay ricos gachos y pobres gachos. O sea, no es un tema del dinero. Creo que esas películas de Pedro Infante es un ejemplo. No las odio, pues ya. También me gustan, pues. Pepe el Toro es inocente, ching. Es un ejemplo, finalmente, en el sentido de que cuando eres rico, pues seguramente hizo algo. Y no necesariamente. La realidad es que me encantó eso que tú dijiste, el dinero es mi amigo. Nunca había escuchado esa madre. El dinero es mi amigo. El dinero es mi amigo. Un amigo que hace por ti un amigo. Sí, el dinero es ese amigo porque tú también requieres estar creando esa relación con él. Entonces, esto que tú dices, ¿no? Todos estos programas que, primero de nuestra familia, pero más allá de nuestra familia, como sociedad, ¿qué es como tú lo decías, ¿no? ¿Qué es lo que nos dicen del dinero, ¿no? Ay, qué difícil, ¿no? Yo digo, esa es una de las programaciones de las que he venido también trabajando y tengo como muy presente esa parte, ¿no? Es muy difícil conseguirlo y requieres matarte trabajando para poder conseguir dinero, ¿no? Porque va a ser muy difícil que consigas dinero. Entonces son programas que, pues bueno, pues nos nacimos aquí, ¿no? Y con eso, pues nacemos y crecemos. Y entonces es importante que identifiquemos qué programas no me están permitiendo acceder a esos recursos que yo quiero, ¿no? Y entonces es desde ahí entonces también de donde nosotros podemos ir trabajando, reeducando, reprogramándonos. Entonces, pues es todo un... Es todo un show. Sí. Es todo un show. Hay que atender el tema precisamente el tema de adentro, finalmente, porque una persona que es muy buena, cuando tenga mucho dinero, va a exponer su bondad. Y una persona que es, perdónenme, pero una persona que es Huicho Domínguez, va a terminar siendo Huicho Domínguez. Huicho Domínguez, la novela esa que vimos cuando yo la vi cuando era niño, no había más que ver. Ahorita los niños ahí en el YouTube y ven todo, ¿no? No, cuando Cari y yo éramos niños, nomás nos tocaban las novelas y ya. Bueno, sí. Sí, desde ahí viene bueno, que no se te vaya el punto, pero desde ahí viene lo que tú decías. O sea, ¿cómo es que nos programamos? Porque estamos viendo la novela, ¿no? Y estamos viendo la película. Entonces hay que tener también mucho cuidado con qué estamos viendo y qué leemos, en dónde estamos. Y si es de nosotros elevarnos hacia otras mentalidades y hacia otras ideas. Sí, ¿no? Finalmente, dijiste que se no me fuera la idea. No. Huicho Domínguez. Huicho Domínguez no lo hizo el dinero así, él ya era así. Él ya era así, exótico, mal educado, grosero, rupestre. Él ya era así. El personaje me refiero, no al actor. Pero creo que el actor también se le quedó la imagen, ¿no? Entonces se quedó en el viaje. Entonces el dinero no lo hizo. Él no era... no es que el dinero lo haya hecho mal o así rupestre, simplemente expuso lo que ya traía dentro. Entonces creo que ese es un tema que pudiéramos platicar en otra oportunidad, Cari, el tema de
a lo mejor la energía del dinero, los conceptos, lo preestablecido que tenemos con el dinero. Creo que vale la pena trabajar en otro punto, en otra plática. Y para irle cerrando y no dejarlo pendiente, concretamente, Cari, así, te lo pregunto directo. Viernes estaba trabajando como asalariado, es que dentro de derecho el empleado es asalariado, ¿no? A eso me refiero. Estaba trabajando como empleado y el lunes pues ya le entré a mi negocio, a mi emprendimiento, a mis gelatinas, a mi artesanía, a mi artista, lo que sea. ¿Cómo entro a ese punto del tema de los impuestos? Muy a lo mejor, yo sé que da para una conferencia, pero muy concretamente, ¿por dónde podemos, cuáles son los tips que nos puedes regalar para comenzar con el pie derecho en ese tema que es muy importante? Sí, yo creo que el primer punto es que tengas muy claro cuál es el objetivo de tu emprendimiento, porque a lo mejor puede ser que digas, no, pues yo voy a emprender porque precisamente o ya no quería trabajar en la empresa o o me quedé sin trabajo y ahorita requiero hacer lo que sea porque requiero pues para los gastos familiares, lo que sea. Entonces es tener bastante claro hacia dónde va tu emprendimiento o la razón por la que tú estás emprendiendo. Entonces, es como tener muy claro eso. ¿Por qué? Porque este panorama te da una perspectiva de hacia dónde tú quieres encaminar tu emprendimiento. Entonces, si por el contrario es algo que tú tienes muy claro, hay gente con la fortuna de saber que saben desde que son muy pequeños a lo que se quieren dedicar. Ajá. A muchos nos cuesta un poquito más de trabajo, ¿no? Pero hay mucha gente que está muy clara en lo que quiere y hacia dónde va. Entonces, si tú tienes una misión de vida y sabes que por tu emprendimiento vas a poder sacar esa idea a la sociedad, al mundo, es importante saber hacia dónde quieres llevar tu emprendimiento. Y entonces aquí yo no te voy a decir, no, es esencial que tú, estando ya en tu emprendimiento, te tengas que dar de alta. Digo, eso legalmente o fiscalmente tendría que ser. Idealmente sí debe ser, ¿no? Pero la verdad es que no, yo como veo los impuestos, porque aquí también hay un poquito de confusión entre qué es contabilidad y qué es impuestos. Desafortunadamente muchas veces los confundimos, ¿no? Muchas veces confundimos el tema de los impuestos es lo mismo que contabilidad y no, entonces, bueno, aquí la contabilidad es una herramienta que nos ayuda a muchas cosas, ¿no? Entre ellas, poder eficientar nuestros recursos. Y en el tema de impuestos, todo lo que es el tema de impuestos sale de nuestra contabilidad. Entonces, un paso es saber hacia dónde yo quiero encaminar mi emprendimiento y la otra, ya que sabes que sí es algo a lo que te quieres dedicar y exponenciar tu emprendimiento, sí requieres estar muy claro. Aquí ya es como algo muy específico en lo que hay que ahondar, ¿no? Porque hay que ver muchas cosas de, pues voy yo solo o realmente quiero crear una empresa. Entonces aquí el siguiente paso sería que tú definas en qué régimen fiscal vas a estar. Y es aquí entonces en donde ya empezamos con términos mucho más específicos, ¿no? Entonces el primer paso es saber hacia dónde voy con mi emprendimiento. El siguiente sería saber en el tema fiscal cómo puedo darme de alta, qué me va de alguna manera convenir en el sentido de lo que se acomoda a mí. Ajá, exactamente, lo que se acomoda a ti, a lo que tú vas a hacer. Y una tercera sería que aprendas, a lo mejor, pues vas a tener a alguien, ¿no? Que te va a ayudar en el tema de contabilidad, de impuestos, pero yo sí creo que... Yo aquí, Cari, si me lo permites, amigos, amigas, les voy a decir 3 cosas. La primera,
Concurro contigo, Cari. Sí, ubica, conoce, estudia los términos, cuando menos, porque si no, pues cuando tengas el contador no le vas a entender nada más que los buenos días y la cantidad que tienes que pagar. Dos, zapatero a tu zapato. Sí entiende los términos, pero acércate con un profesionista, acércate con un profesionista de la contabilidad, con un profesionista de los impuestos, porque si no sería tanto necesito poner una ventana en la oficina, pues bueno, yo la pongo, no, contratas un vidriero, necesito poner un impermeabilizante, pues, es lo mismo. Un tema tan importante y tan delicado, un pilar dentro del emprendimiento para convertirte en empresario, desde mi perspectiva, amigos, y se los digo con mucho cariño y con mucho respeto, es la contabilidad, y el tema de los impuestos, tenerlo en orden. Tener ese pilar, créanme que les va a ser de mucha utilidad. Y en este sentido, pues bueno, yo les recomiendo pues, que le echen un grito a la experta. Cari, por favor, lo que quieras, WhatsApp, redes sociales, correo, ¿dónde te contactamos? Porque efectivamente, si ahondamos, ya vamos cerrando ahorita el podcast de hoy, pero si ahondamos, es muy generalista y la realidad es que esto es como el doctor. Oye, doctor, a mí me duele la espalda. Espérame, pues déjame ver por qué te duele, cuántos años tienes, y aquí es exactamente igual. WhatsApp, redes sociales, correo, ¿qué nos compartes, Cari, Sí. para que te contactemos? Pues el WhatsApp es 7225 72 65 32. Ahí pues finalmente ese número es en donde atiendo todos los mensajes. El domingo a las 8 de la noche, por favor, déjenla descansar un ratito. Están saliendo aquí en el cintillo, está saliendo WhatsApp. Y en redes sociales, Facebook, estoy como F&N Consultores. Está Y es con la F y es la I, pero como, la verdad no sé cómo se llama el signo contra. Ajá, el signo, exacto. El signo contra, el que es como 8, ya está saliendo aquí. Okay. Está saliendo aquí, okay. F&N Consultores, ahí es pues la página. Y bueno, ahí, pero finalmente el medio más directo es WhatsApp, que es en donde pues pueden encontrarme. Servicio contable, servicio fiscal, asesoramiento para empresa, asesoramiento en cuanto a finanzas para empresa, emprendedores, todo esto lo encontramos contigo, Cari. Sí, pues todo lo que es relacionado con contabilidad, con impuestos, con tema un poquito más detallado que sería ya el tema financiero y pues de manera como más hacia las personas físicas y que están interesadas como en este tema de finanzas personales, sobre todo en el tema del ahorro, pues ahí también el asesoramiento y sobre todo en instrumentos de ahorro, en todo esto que es los seguros de vida, que me especializo mucho más en seguros de vida que en algún otro producto financiero, pero bueno, va por ahí. Perfecto. Mándale un mensajito a WhatsApp. Cari, muchas gracias por haber venido el día de hoy, muchas gracias por confiar, porque pues nomás te dije, mira, por teléfono el asunto está así, como ves. Sí, nos vemos tal día. Gracias, te lo agradezco, gracias por venir acá, gracias por compartirnos de ti, de tu persona. Eso es muy, muy valioso para todos nosotros, porque finalmente que lo diga alguien que ya lo hizo tiene más valor que alguien que solamente lo supone. Ay, está como, queda como frase, Héctor, ya ni me acuerdo cómo le dije, pero queda como frase, quedó bien. Está grabado, No te preocupes. Entonces, muchas gracias, Cari, por haber venido. Pues aparte te aprecio mucho y te reconozco por la friega que te has llevado y sé no todo, pero sé parte de tu camino y te respeto y te reconozco por eso, Cari, y sé sé y lo he vivido, la calidad de persona que eres, te quiero mucho fraternalmente y pues muchas gracias por estar acá. Todo el éxito del mundo. ¿Y qué te llevas? ¿Qué te llevas de esta entrevista? No, pues primero gracias por la invitación, por el tema, por el espacio y pues ¿qué me llevo?
Pues la oportunidad también de ver en retrospectiva toda esta historia, ¿no? Entonces, pues eso, gracias y pues también mucho éxito en todo lo que están haciendo y en lo que viene. Muchas gracias, Cari. Gracias a ti que nos escuchas, gracias a ti que te conectas, Facebook, en YouTube, que vas en el carro, la hora que sea que nos estés escuchando, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Te recordamos nuestras redes sociales, a Alteza Corporativo en Facebook, mensajitos de WhatsApp para Alteza Corporativo Jurídico 722-826-9433. Registra tu marca. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por llegar a este punto. Dale like, compártenos y escríbenos qué te gustó, qué no te gustó, qué tema quieres que hablemos la próxima vez. Muchas gracias por escucharnos, gracias a todo el equipo y finalmente nos escuchamos, nos vemos, nos comunicamos la próxima vez. Que tengas un excelente día o madrugada, lo que sea que estés viviendo. Muchas gracias. Adiós.